Vamos a dar comienzo a esta sesión. Se imaginarán que, aunque algunos de ustedes ya nos conocerán, una asociación de empresarios que hace promoviendo este tipo de actos en materia educativa. Pues una asociación de empresarios está compuesta por personas y que su primer objetivo como asociación es el desarrollo económico-social de esta tierra. Sin una educación de calidad es imposible ese desarrollo económico-social que pretendemos hacer a través de la empresa. Pero sin ese apoyo y sin ese sustento, si no va en paralelo a esos esfuerzos nuestros, si no van en paralelo a los esfuerzos educativos de calidad, pues no es posible, ¿no? Entonces, de ahí que tengamos esa ocupación y preocupación por la educación y organicemos este tipo de sesiones. Quería agradecer, como siempre, a la Fundación Cajasol, su compromiso también con la educación y también con este acto y, por supuesto, el que nos ceda también el lugar para hacer estas sesiones. Y agradecer a todos ustedes su presencia y también la de nuestro segundo invitado de hoy, que es David Cerda, que ahora pasaré a presentarle. Gregorio Luri es licenciado en Pedagogía y doctor en Filosofía. Ha trabajado en todos los niveles educativos, de primaria, secundaria, universidad, y también ha sido formador de docentes. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros. Él es escritor, filósofo, docente, pensador, maestro, y cito solo algunos de sus libros, que todos con títulos sugerentes: La escuela contra el mundo, Por una educación republicana, que no sé qué significa eso, Mejor educados, Matar a Sócrates, El cielo prometido, Elogio de las familias sensatamente imperfectas. Ahí nos podemos encuadrar muchos con comodidad. Como ven, los títulos disparan, ¿no? Disparan. El deber moral de ser inteligentes, La imaginación conservadora, La escuela no es un parque de atracciones, Mi familia es bestial, La mermelada sentimental, El eje del mundo. Bien, es premio ensayo Juan Gil Albert, 2001, premio ensayo breve, 2004, premio Mejor a tu escuela pública, medalla de Carlos III el Noble del Gobierno de Navarra, y es editor de una editorial que se llama Rosa Merón. Muy bien. Y David, que nos acompañará luego en el coloquio con Gregorio Luri, es economista, es doctor en filosofía y profesional de la gestión empresarial. También es una mezcla interesante. Profesional, decía, de la gestión empresarial, pero también de educación, de comunicación y también en materia ética. Es estudioso del comportamiento humano, ha impartido conferencias y cursos en 8 países y en 6 idiomas. Tiene una experiencia ya acumulada de 30 años también en auditoría, finanzas, innovación, personas. Ocupa puestos de dirección en multinacionales, en pymes. Y en la actualidad es director asociado de Estratégico de Innovación y Personas e Interim Manager. Estratégico de Innovación es una empresa, ¿vale? No, de consultoría, y luego colabora en diversas escuelas de negocio, ¿no? Publica artículos con regularidad en diversos medios de comunicación, ha traducido medio centenar de obras y es autor de 9 libros de gestión empresarial, de personas, de ética, liderazgo, creatividad, pensamiento crítico y educación, entre ellos Ética para valientes y El dilema de enero. Pues muy bien, creo que por lo menos ya se hacen cargo un poquito de con quién nos enfrentamos o a quién vamos a escuchar, y ya, sin más, dejo la palabra a don Gregorio Luri. Muchas gracias. La primera en la frente, lo de la educación republicana. Cicerón decía res publica, res populi. Es decir, la res pública es aquello que le interesa a la gente. Por lo tanto, por una educación republicana no hacía referencia a ningún régimen político, sino por una educación que tenga que ver las cosas que le interesan a la gente. Con una idea que creo que está, bueno, de hecho la hemos estado comentando hace poco,
que entre las funciones de la educación, entre las muchas funciones de la educación, hay una que es esencialmente republicana. Comentábamos, yo le decía, mira, hablando de los cambios que yo he visto, pues vengo cada 2 o 3 años a Andalucía y les puedo asegurar que hay cosas que se ven de lejos con más claridad que cuando las ves evolucionar cada día, ¿no? Y entonces, pues los cambios son tan obvios para cuando vienes de fuera que pues lo reconocía, ¿no? Y él me decía, pero está cambiando también algo que es que de un cierto sentimiento de orgullo, ¿no? Que ya no pasa por lo particularista, sino precisamente por lo universal. Pues mira, eso es la educación republicana, porque la educación republicana sabe que las imágenes que proyectamos sobre nosotros mismos son siempre verdaderas en sus consecuencias. Y cuando tú proyectas una imagen pesimista de ti mismo, de tu comunidad, eso tiene consecuencias pesimistas y negativas. Cuando tú proyectas una imagen optimista, no ingenua, no falsa, sino una imagen optimista a partir de los datos de la realidad, eso tiene consecuencias también. Por otra parte, también, gracias David, gracias por la invitación. David tenía que venir aquí por muchísimas razones, pero piensen ustedes que el primer libro de economía lo escribió un filósofo, un discípulo de Sócrates, y además con un título bien explícito, El Económico, el autor Jenofonte, ¿no? Tengo tantas cosas por decir y tan poco tiempo, y quisiera decir todas una detrás de otra, pero lo primero es lo primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Han tenido además ustedes un detalle entrañable, ponerme un clima como el de hoy, ese chirimiri a lo pamplonés, que me ha parecido tan entrañable. Y yo estas cosas solo las hacen los sevillanos, ¿no? Ponerte un clima de Pamplona cuando llegas a Sevilla. Eso me ha llegado al alma. Y bueno, vamos a comenzar. He venido con varias cosas. Desde hace un tiempo dije, voy a hacer algo, ¿por qué? Pues porque me da la gana. Porque uno a partir de una determinada edad ha de permitirse el lujo del capricho. Y entonces, desde hace unos años, cada vez que voy a un sitio llevo un libro que tiene alguna relación con ese libro, sin que tenga demasiada relación con lo que después voy a decir. Pero en estos tiempos creo que hay que ser militantes a favor de la lectura, que hay que leer en defensa propia. Y como hay que leer en defensa propia, pues entonces hay que defender el libro allá a donde va. Y me pareció que lo adecuado era traer un libro escrito por un sevillano, Jesús Pavón, historiador extraordinario, presidió la Academia de Historia y bueno. Y además en este caso él estuvo escribiendo pues los últimos 30 años de su vida una biografía de otro andaluz. Y la acabó, o sea, no la acabó, murió sin acabarla. La biografía de ese otro andaluz es ni más ni menos que Narváez. Y les puedo asegurar que no se van a encontrar una novela más entretenida que este Narváez de su época de Jesús Pavón, que lo pueden conseguir en una librería de segunda mano por €1. ¿Por qué hago esto? Pues ya le digo, pues porque sí, porque hay que plantear para mí como un argumento. Tercera cosa o cuarta cosa, ya no sé, me he traído un trozo de velcro. Esto, ya saben ustedes cómo funciona, pero únicamente hablaré de por qué las razones del velcro, si toca. Si toca. Pero en principio decirles que de mi manera de ver el velcro es la síntesis de la pedagogía. Toda la pedagogía se explica y cabe en una tira de velcro. Tal cual, es decir, tal cual. Bueno, vamos allá, vamos al tajo. Comienzo con una idea que me interesa mucho resaltar. No hace mucho, con la presidenta de una comunidad autónoma, estaba defendiendo la tesis que no hay mejor inversión que la que se realiza en educación. Y yo debí de poner una cara como de sorpresa y me dijo, Luri, ¿no estás de acuerdo? Le dije, no. ¿Cómo que no? ¿No estás de acuerdo que no hay mejor inversión que la que se realiza en educación? Le dije, no. Creo que la inversión buena es la que se realiza en buena educación.
Invertir en mala educación es gastar dinero, pero no hay que esperar que eso tenga repercusiones notables. Es decir, la inversión la que realmente nos va a proporcionar pues, argumentos para seguir invirtiendo, insisto, es la que se hace en buena educación. Andalucía pues, ha tenido históricamente un problema de escolarización. Yo creo que eso se puede dar por resuelto, a pesar del absentismo escolar, pero a mí personalmente me preocupa mucho más el absentismo escolar de los docentes, por ejemplo, que el de los alumnos. De eso podemos hablar si queremos después. Creo que básicamente está resuelto el problema de la escolarización, pero no ha resuelto Andalucía el problema de la instrucción. Y como lo ha resuelto, pues es bueno decirlo. Es decir, hay un problema pendiente y vamos a ver cómo lo planteamos esto. Quisiera comenzar por una reflexión sobre PISA. Es decir, ¿qué es exactamente lo que mide PISA? Pues básicamente mide los mismos procesos, las mismas operaciones que evalúan los test de inteligencia. ¿Qué hace PISA? Pues ofrece unas preguntas, una información. Esa información hay que retenerla, compararla con otra, obtener datos de la memoria a largo término para resolverla. Nos pide que estructuremos y completemos la información, que llevemos a cabo algún tipo de razonamiento, que encontremos similitudes y diferencias. En definitiva, todo esto, no entremos en los detalles, todo esto es exactamente lo que nos pide un test de inteligencia. Y mi tesis es que efectivamente PISA, en los números de PISA, aquello que se dice en Andalucía tenemos, ahora lo veremos, una puntuación de tanto, ese número no nos indica los conocimientos que han adquirido los jóvenes de 15 años en Andalucía, sino las operaciones mentales que ponen de manifiesto los alumnos andaluces cuando resuelven unos determinados problemas. PISA está construido de tal manera que comienza, me voy a basar únicamente en matemáticas, porque por una parte me parece que matemáticas son los datos más fiables y segundo, tenemos información y estudios más que suficientes para poder afirmar que los resultados de matemáticas son extrapolables tanto a lengua como a ciencias. ¿Qué hace PISA? Pues os presenta a los jóvenes, recuerden, de 15 años, problemas de dificultad creciente. Esos problemas de dificultad creciente pues llevan una numeración a medida que se va incrementando la dificultad y el último problema que sabe resolver un alumno de 15 años es a su puntuación. ¿Sí? No es una prueba de conocimientos, es una prueba que mide la complejidad intelectual de los alumnos. Por eso, pues básicamente lo que tenemos es, se pueden distribuir en una campana de Gauss todos los datos de los países de la OCDE. En la media del conjunto de los países de la OCDE es de 472 puntos. No hace falta que se queden con todos estos datos. Los relevantes ya los insistiré yo en ellos. Es muy importante que la OCDE nos dice que una diferencia entre dos alumnos de 25 puntos significa que las estrategias de razonamiento que movilizan se pueden representar como dos cursos escolares distintos. Una diferencia de 25 puntos quiere decir que uno está en primero de ESO, por ejemplo, y otro en segundo de ESO, ¿no? La media de España es de 473, la media de Andalucía 457. Ya veremos ahora, entraremos a analizar esto, ¿no? En todo caso, sí que es relevante los resultados de Castilla y León. Y aquí he traído también otra cosa, he traído una carta. Porque a lo largo de estos años hemos estado viendo cómo Finlandia se presentaba como el modelo a seguir. Y yo no me cansaba de decir, señores, que en Soria tenemos resultados superiores a Finlandia. Ahora bien, ningún político viajaba a Soria y todos viajaban a Finlandia. Yo entiendo que tiene más glamour viajar a Finlandia que viajar a Soria. Pero es a donde había que viajar. Porque si quieres aprender algo, aprende del vecino.
En Finlandia, en definitiva, tienen otro pues, comenzando por otro clima. O si quieren, no tienen torrendos para combatir el frío, y en Soria sí, cosa que siempre es de agradecer, ¿no? Bien, como yo durante estos años he estado siempre diciendo hay que aprender en Soria, hay que viajar a Soria, hay que viajar a Soria, cuando ahora Finlandia se ha hundido, yo pues escribí un artículo que decía, tenía razón. Y además Soria es más resiliente que Finlandia, se mantiene allá arriba. Pues bueno, recibí inmediatamente una carta que me dice, sería un placer para mí tener la ocasión de agradecerle en persona sus declaraciones y asimismo tener la oportunidad de conversar con usted acerca de los retos que nuestra educación tendrá para afrontar un futuro. Que el mejor sistema es el presidente de Castilla y León. Y me pareció tan inusual que un político te reconozca que hay cosas que se pueden mejorar. Y además, yo cuando me invito, fui a Valladolid pensando que estaríamos 2 personas, organizó allá una reunión que habría más de 200 personas entre profesores, inspectores, sindicalistas, etcétera. Y yo estaba ya señalando aquellos aspectos que el mejor sistema educativo de España en los que puede mejorar. Eso que es bastante habitual en Finlandia. En Finlandia, en enero del año pasado, el Ministerio de Educación hizo público un informe muy crítico con ellos mismos, diciendo, señores, no lo estamos acertando. En Escocia, un político laborista creó lo que él se llamó el currículum para el éxito, con la intención de de aumentar la equidad, eliminar las diferencias entre los ricos y los pobres. Pues bien, una vez implantado el sistema que recibió todos los parabienes teóricos del mundo, resulta que las diferencias, en vez de disminuir, aumentaron. Pues el mismo político que elaboró el sistema salió públicamente a decir, he fracasado. He fracasado, tenía unas intenciones y resulta que hay que evaluarse por los resultados. Pero en Holanda pasa lo mismo, en Suecia pasa lo mismo. Nosotros tenemos ahí un problema que hace que esa carta sea una excepcionalidad. Y como es una excepcionalidad que debería dejar de serlo, pues por eso mismo lo comento. Es decir, piense que de 499 a 456, si tienen en cuenta que 25 puntos es la diferencia de un año escolar, algo tenemos que aprender de Castilla y León, sin ningún complejo. Sin ningún complejo. Bien, ¿cómo están elaborados las pruebas, esos problemas de matemáticas? Pues se plantean de tal manera que en los niveles superiores, el 5 y el 6, pues se dice, bueno, básicamente los alumnos tienen que resolver problemas abstractos, con conceptos y un pensamiento formal. ¿Sí? Mientras que en los niveles inferiores, básicamente tienen que resolver problemas concretos. Dicho de una manera muy sencilla, en los niveles inferiores hay que resolver problemas del tipo tengo 3 manzanas y he perdido una, ¿cuántos me quedan? En los niveles superiores pues habrá que resolver problemas de x partido por 3 es igual a... Hay que trabajar con conceptos. En los niveles superiores hay que resolver problemas basados en conceptos y en los niveles inferiores hay que resolver problemas basados en datos de la realidad. Bien, no me voy a detener en esto y vamos a ver lo que pasa con Andalucía. Después de elaborar esto con los datos de España, de Castilla y León, etcétera, me pareció que es una trivialidad, que no hay que compararse con nadie, que lo que realmente hay que hacer es analizar si estamos a la altura de lo que legítimamente podemos aspirar. Tengan nuestros vecinos los resultados que tengan. Andalucía está a la altura. Miren, 2009, 2012, 2015, 2018 y 2022 son los años en que se hacen públicos los estudios de PISA que tenemos hasta este momento. ¿Sí? Después tienen ustedes en Andalucía 3 números. 4, 31 y 27. Bien, el primer número es el porcentaje de alumnos andaluces que están en los niveles más altos de PISA, es decir, que están capacitados para resolver problemas complejos. ¿Sí? ¿Cómo ha evolucionado? 4%, 6%, 6%, 5%, 4%. Honestamente creo que
la única conclusión que podemos deducir de esto es que se mantiene bastante estable. Muy escaso, pero estable. El segundo número es el porcentaje de alumnos que están en los 2 niveles inferiores, que tienen problemas para desarrollar un pensamiento abstracto, resolver problemas con conceptos generales. ¿Cómo ha evolucionado? 31, 23, 27, 30, 33. Bueno, aquí ya nos encontramos con un problema grave. ¿Por qué? Porque eso significa, si miramos en el 22, que el 33% de los alumnos andaluces de 15 años, es decir, terminan la ESO con problemas graves de desarrollo de capacidades intelectuales para enfrentarse a problemas. No tienen estrategias intelectuales para enfrentarse. Hay que decir que ese porcentaje de 30 o 30 y poco coincide con el porcentaje de alumnos de 15 años que terminan la ESO con problemas de comprensión lectora. Bien, no se trata de castigarse, no se trata de flagelarse, no se trata de decir qué malos que somos, se trata de mirar a la realidad con la convicción de que ese es un reto que podemos superar. Eso para mí es lo importante, ese es un reto que hay que superar. Por lo tanto, no pierdan ustedes ni un segundo en jeremiadas, decir esto es un desastre, vamos fatal, para nada. Ese es un reto que hay que superar. ¿Por qué? Fíjense ustedes, los alumnos de los 2 niveles superiores, ese 4, 6, 6, 5, 4, tienen una puntuación por encima de 607 puntos. Los alumnos de los 2 niveles inferiores tienen una puntuación por debajo de los 420 puntos. Si piensan en los 25 puntos como curso, quiere decir que la realidad de la escuela andaluza es una realidad que hay que tratar muy en serio. E insisto, olvídense de comparar. Hay quien lo hace peor. ¿Y qué? ¿Y qué? A mí me parece que eso es una herida que hay que tener bien presente. Bien, a mi manera de ver, desde un punto de vista pedagógico, si tenemos en los niveles superiores menos de un 11%, creo que hay alguna deficiencia pedagógica. Es decir, yo no creo que haya en la genética de los andaluces ningún impedimento que impida tener más excelencia en el sistema. Ni creo tampoco que haya en la genética de los andaluces ninguna fatalidad que nos obligue a tener pues, más del 15% de alumnos en los 2 niveles inferiores. Diríamos que alrededor del 10% de alumnos pueden quedarse en los 2 niveles inferiores por problemas de aprendizaje psicológicos, de carácter psicológico, ¿no? Problemas cognitivos, los que sean. Lo que supera eso, tenemos un problema pedagógico. Esto no se suele decir, pero como me invitan para que diga lo que me parece oportuno, pues lo digo. Un dato que hay que tener muy presente. La variación de los rendimientos estimados entre el 12 y el 22. Han pasado cosas muy interesantes en España. Y entonces te encuentras, miren, las 4 franjas de abajo. En el promedio de la OCDE se culpa en buena parte a la pandemia. Yo no tengo muy claro que la pandemia no se haya convertido en un cajón de desastre en el que echamos las culpas de todo lo que no acabamos de entender. Bueno, en todo caso ha habido una pérdida de 22 puntos. En el País Vasco 23, Cataluña 24, Navarra, que me duele especialmente, 24. Habría que ver y había que entrar qué es lo que está pasando en esas 3 comunidades. Pero Andalucía ha tenido una pérdida del 2012 para aquí de 15 puntos que conviene analizarla. Conviene analizarla ¿en qué sentido? Miren, Andalucía, ven ahí que hay 3 figuritas geométricas, ¿no? Podríamos decir que la primera, la del triángulo, es el resultado de los alumnos de 15 años cuyo nivel socioeconómico es bajo. El del cuadrado,
pues es el resultado de los alumnos andaluces de 15 años de un nivel económico medio, y el círculo, el resultado de los alumnos andaluces que sus familias tienen un nivel socioeconómico alto. Fíjense bien, la pregunta que nos podemos hacer es: esas familias de nivel socioeconómico alto, ¿por qué tienen resultados inferiores a los de Asturias, a los de Castilla y León o a los de Madrid? No tengo la respuesta, pero sí que me parece que aquí es el conjunto de la población el que tiene que enfrentarse a sus retos. Sí que quisiera decir, y esto, pues, como se han hecho públicos hoy esos datos sobre pensamiento creativo, yo soy muy reticente con respecto a que se pueda evaluar de verdad el pensamiento creativo. El pensamiento creativo es imposible porque hay un elemento cualitativo, no cuantitativo, que hace que tú no puedas programar un Beethoven de ninguna manera, ¿no? Pero, en fin, lo que sí que podemos ver es que, a grandes rasgos, con alguna diferencia notable, los países, o las comunidades que demuestran en matemáticas más capacidades de resolución de problemas son obviamente también los que tienen más capacidades para desarrollar o manifestar actitudes creativas, ¿no? En literatura y en los demás campos. ¿A dónde voy con todo esto? Y esto, miren, creo que la clave de la educación es abrir los ojos, no ocultarse nunca la realidad. Y cuando eso se hace, ya se tiene mucho ganado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir básicamente que, a mi modo de ver, no importan tanto los métodos como las prácticas reflexivas. Conozco escuelas que están practicando métodos con los que teóricamente pues yo no estoy muy de acuerdo, pero con resultados excelentes. Y les podría decir escuelas con métodos con los que yo estoy muy de acuerdo teóricamente, con resultados muy pobres. Hay otros elementos que pesan más. El elemento decisivo es ese hábito, esa capacidad reflexiva de reflexionar sobre lo que estás haciendo. Y en este sentido yo comparo la educación con la medicina. ¿Qué hace un médico? Imagínense que son ustedes un médico de cabecera y llega pues un emigrante que lleva un año aquí. ¿Qué es lo que hace? Pues manifestar su malestar con su lengua de una manera. Cuando me levanto siento aquí una cosa rara, después por la media mañana tengo náuseas y después no sé qué. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico? Transformar su malestar en síntomas, el síntoma al diagnóstico, plantear un tratamiento y una mejora. ¿Mejoran las cosas? Sigamos para adelante. ¿No mejoran? Pues habrá que analizar si el tratamiento, o el diagnóstico o el tratamiento es el correcto. Y de esto se trata todo. Si mejoran, vamos bien, no modifiques o modifica los ajustes oportunos. Si no mejora, no intentes ser especialmente creativo. Mira cuál es tu diagnóstico y mira cuál es tu tratamiento, intentando ver cuáles son los puntos de fractura del sistema. Y se lo puedo decir con respecto a Andalucía. El punto de fractura del sistema, allá donde el sistema en conjunto resulta que crea tensiones y los resultados comienzan a distorsionarse, son los 9 años, tercero de primaria. ¿Por qué? Porque a los 9 años, esto lo digo tantas y tantas veces, pero creo que el deber de la repetición que decía Eugenio Dors es esencial. Porque a los 9 años los niños han de pasar de aprender a leer a aprender leyendo. Y ese cambio, que parece una trivialidad, es esencial. ¿Por qué? Porque los que tienen una riqueza lingüística, cuando leen, se encuentran fácil la lectura, entienden bien lo que leen y van aprendiendo leyendo. Los que tienen un vocabulario pobre, cuando leen, se encuentran con textos que no entienden y, como no entienden, acaban rechazando la lectura. Y esto es el velcro. Esto es el velcro. Esto es el vocabulario del alumno. Esto es el vocabulario del alumno. Y estos son los conocimientos nuevos que se pueden encontrar leyendo cualquier
cuanto más rico sea esto, más fácil se engancharán. Si es muy pobre, no hay manera de enganchar. No hay manera, no hay aquí nada que te una lo que sabes con lo nuevo. Toda la clave está aquí. Por eso es tan importante, tan importante tomarse en serio el aprendizaje de la lectura, el vocabulario del alumno, aquello que decía un monje de Montserrat, Lluís Duc, la escuela está para empalabrar el mundo. Empalabrar el mundo, ¿no? Bien. Vivimos una situación de una incertidumbre muy curiosa. ¿Por qué? Porque, y no hemos reflexionado, no estamos, creo yo, reflexionando con suficiente rigor sobre lo que está pasando. Hemos vivido unos años que, como decía, Finlandia se presentaba como el modelo que había que seguir. Tanto ha sido así que, miren, ¿dónde estás aquí? Andreas Schleicher, el factotum de la OCDE, en este libro del 2018 decía: Finlandia ha sido uno de los países con mayor éxito en los rankings educativos mundiales. Su nombre se ha convertido casi en sinónimo de excelencia en educación. Quédense con esta idea: Finlandia, Finlandia, Finlandia. No sé si saben que las escuelas llegaron a cobrar hasta 3.000 euros por visita a la escuela, y el gobierno desarrolló una campaña de marketing extraordinaria, porque de promoción del propio país a partir de los resultados. Sin embargo, como les decía, en enero del 23, en enero los resultados de PISA de este año salieron el 5 de diciembre. Pues un estudio del propio Ministerio de Educación nos dice que en Finlandia la mejora de los resultados terminó con los nacidos entre el 75 y el 78. Es decir, que los buenos resultados de Finlandia no se debían a los métodos que nosotros imitábamos, sino a la memoria de los métodos antiguos. Cuando esa memoria se ha ido debilitando, han caído los resultados. Un joven finés de 15 años tiene hoy el nivel de uno de 14 o de 13 años nacido en el 75. Ya no somos la nación más educada, nuestros jóvenes ya no son los que tienen más conocimientos, habría que hacer grandes cambios. Los fineses, el Ministerio de Educación. Fíjense lo que ha pasado en Finlandia. Es lo mismo. PISA, para no poner todo, se ha puesto simplemente 3 años. El nivel, la primera cifra, la excelencia, comenzaron con un 22. Un 22% de los alumnos de 15 años fineses estaban en los 2 niveles superiores. Pasaron al 16 y en el 9. Pero piensen los otros. El porcentaje de alumnos de los 2 niveles inferiores comenzaron con un 8 o un 12 y ahora un 29. Claro, algo pasa con estas metodologías, ¿no? Me sorprendió muchísimo que Schleicher, en unas declaraciones que hizo al Financial Times el mismo 5 de diciembre, después de insistir, repito, durante todos esos años que había que imitar a Finlandia, justificando los resultados de Finlandia, dijo: primero, en los países ricos los estudiantes se han convertido en consumidores y los profesores en proveedores de servicios. Algo de esto está pasando. En el conjunto de los países estamos viendo que se acude a los servicios públicos con la mentalidad del cliente de un hotel que cree que por el mero hecho de haber llegado ha de ser bien servido, sin que se le exija un esfuerzo por su parte, ¿no? Pero fíjense aquí, esto sí que me pareció relevante y no se le dio, en España al menos, ninguna importancia a esta declaración. No tenemos que lograr el bienestar de los estudiantes a expensas del éxito académico, sino a través del éxito académico, cosa que el sentido común ya nos venía diciendo desde hace tiempo. Es decir, conseguir éxito reduciendo exigencias no te lleva a ningún sitio, ¿no? Cuando apareció PISA por primera vez pensamos que Finlandia era la receta del éxito, pero 20 años después no sabemos si ha sido parte de la solución o parte del problema. ¿Dónde nos deja esto? Nos deja en la necesidad de pensar en serio sobre nuestra propia experiencia. Olvidémonos de los métodos que pueden funcionar bien o mal con los demás. Vamos a crear entre nosotros, o en nuestro caso, una trayectoria educativa que tenga los instrumentos para pensarse a sí mismo. Unos días después hizo unas declaraciones en el ABC que decía: Finlandia ya no es el paraíso de la educación, han ido demasiado lejos al mezclar matemáticas con historia.
Pero es lo que se está fomentando desde el Ministerio de Educación hoy en las escuelas. El país nórdico lleva años de declive. Demonios, ¿por qué no lo decías cuando te enteraste? Han implantado un currículo moderno alejado de la realidad. Pero en el 2018 decía que Finlandia era el país a imitar. Por eso, miren, escolarización no es instrucción, pero lo que me parece esencial es que las políticas educativas las hemos de evaluar por sus consecuencias. Las buenas intenciones hay que darlas siempre por supuestas, siempre. Pero para evaluar por sus consecuencias los resultados hay que tener la valentía de saber mirarlos. Y esto que me planteo aquí, ahora vamos a tener pues un diálogo los dos, pero lo que me planteo aquí son una serie de preguntas que las podemos contestar aquí o no. Pero en todo caso, si a alguien le interesa qué es o cuál es mi respuesta a cualquiera de estas preguntas, no tiene más que dirigirse a Jesús. Jesús me lo hará llegar a mí y con mucho gusto intentaré contestar. ¿Sí? ¿Vamos al tajo? Bueno, pues antes de empezar, solamente un par de cosas con respecto a Gregorio. Lo primero es, he dicho que uno de los sentimientos morales más importantes que hay es el de la admiración, porque la admiración al final es una escala por la que subes o bajas en función de con quién te comparas. Y yo tengo que decir que mi admiración a Gregorio en los últimos 10 o 12 años, que desde el tiempo que llevo leyéndole, pues me ha conseguido hacer muchas cosas y seguramente muchas cosas de las que he escrito no las hubiera escrito si no hubiera... ¿Sabes? Aquella anécdota, vamos a interrumpirlo, estamos en una coloquio. Pero además que es verdad, es decir, que Alfonso XIII le dio un premio no sé cuál a Unamuno. Y al recibirlo Unamuno dijo: gracias, majestad, me lo merezco. Y el rey le dice: hombre, don Miguel, cuando das un premio, normalmente lo que dicen los premiados es: no me lo merezco. Y le corta Unamuno: y tienes razón. Me lo merezco. Sí, y luego una particularidad. Yo soy un lector bastante compulsivo y yo creo que debe haber 2 o 3 personas que a mí me consta que me descubren lecturas que yo jamás he leído, pero en el caso de Gregorio son gente que ni siquiera sabía que existía. O sea, es decir, me pasa con muy poca gente y con él me pasa. O sea, cuando él comparte alguna cosa suele ocurrir que no siquiera sé de quién está hablando y es una sensación de ignorancia muy bonita porque te impulsa a saber y leer. Yo he venido aquí un poco a sacarte de la zona de confort, como se dice ahora, y ir también al grano. Es decir, todo lo que has estado contando tiene que ver con cómo está conformada, entiendo, legalmente la educación pública, y yo hace un tiempo que vengo diciendo, a lo mejor solamente es una impresión mía y no es tuya, que no hay ninguna esperanza en los legisladores. Es decir, que no podemos esperar a que los políticos se den cuenta de eso, poniendo asterisco de quien lleva los designios de la comunidad que tiene tan buenos resultados, de Castilla y León, pero quitando eso, yo creo que no hay ninguna esperanza. Entonces, mi pregunta es, no sé si compartirás eso, y en segundo lugar, si lo compartes, ¿qué puede hacer la sociedad civil? A ver si podemos enjaretar qué es eso de la sociedad civil, qué pueden hacer los padres, qué pueden hacer los think tanks, qué pueden hacer las compañías, las empresas. Yo vengo aquí también como infiltrado del mundo de la empresa y yo también creo que las empresas tienen que empezar a dar un paso adelante porque lo que yo escucho continuamente es digamos, la puerta de salida de lo que tú acabas de contar. No encontramos a gente adecuada, es dificilísimo encontrar a gente que tenga la actitud y la aptitud. Las empresas empiezan a sufrir y lo que les queda, porque realmente la educación, como tú sabes, tú ahora ves solamente la punta del iceberg y no puedes retomarlo, en los próximos 10 años van a ser muy duros. Entonces, esa sería la primera pregunta. ¿Qué puede hacer quién para cambiar esto? A ver, primero, creo que tenemos el deber de conocer la realidad. Están pasando cosas interesantes. Galicia ha mejorado de manera sustantiva. ¿Por qué? Pues yo creo que básicamente porque han sido capaces de mantener a un consejero de educación, no sé si iba por el 7º o el 8º año, lo cual te permite continuidad en las políticas y desarrollar estrategias de reflexión sobre lo que estás haciendo. Porque quizás, voy a ser generoso con los políticos, quizás el gran defecto de los políticos, al menos en educación, es que todo aquel que llega a una consejería llega con vocación de fundador, no llega nadie con vocación de continuador.
Y eso es terrible, porque entonces continuamente estás en una especie de modificar todo, ¿no? No hace mucho me decía una inspectora en Cataluña, decía, fíjate, con Maragall antes había aquellos, ¿recuerdan ustedes del progreso adecuadamente? Cuando yo llegué a inspectora, lo que se tenía que valorar era eso, progresa adecuadamente. Después el Maragall, cuando fue consejero de Educación, recuperó las notas. Después se puso... Sí, después de las notas, ya no recuerdo qué criterio. Y ahora lo que hay que hacer es unas evaluaciones cualitativas, que mi hija, que es maestra, yo la veo y me asusta la cantidad de burocracia que tiene que hacer. Con la idea de que no hay que poner números porque nadie es un número, cosa que me parece un argumento absurdo, porque nos ponemos el termómetro sin creer nunca que seamos un 40. Pero si tienes 40 de fiebre, ese es un dato significativo. De la misma manera, creo que en educación lo cuantitativo siempre tiene una trascendencia cualitativa. Cuando tú te pones en plan puñetero y le pones a un alumno un 4,9, le estás dando un mensaje muy claro. Doy por supuesto que no hay profesores sádicos, o alguno por ahí perdido, pero vaya, mayoritariamente. Yo recuerdo, además me organizó un número, una alumna brillantísima en filosofía de Coe, que me hizo un trabajo sobre la sofística, argumentando que no hay verdades absolutas, todo relativo. Un trabajo magnífico, y le puse un 0. Y se lo entregué. Era, si voy a dar más tomar, me armó una. Pero con lo que he trabajado, a mí ¿qué me dices? Si no hay verdades relativas, yo ya acepto que para ti es de 10, pero para mí es de 0 y se acabó la discusión. Se acabó. Pero ¿de verdad que me vas a mantener en 0? Digo, por favor, sé coherente. Si nada es verdad ni es mentira y todo depende del que está, pues, para mí es de 0, ya está. Obviamente, después de una discusión larga, le puse la nota que le correspondía, que era un sobresaliente, ¿no? Pero quiero decir que lo cuantitativo, incluso en lo que tenga de polémico, te permite objetivar tu esfuerzo en un resultado. Por otra parte, yo en mi vida he evaluado a un alumno solo por un examen, por un resultado de un examen. Bien. En Andalucía, lo que te decía, en Galicia, la continuidad. Tú puedes ver los resultados, para mí, sorprendentes, magníficamente sorprendentes, de Asturias, en compresión lectora, etc. En un país ambicioso, tendríamos a los consejeros viajando a Asturias a decirle, oye, ¿qué has hecho? ¿Por qué estos? O la continuidad, ¿por dónde va la continuidad? Tenemos que saber qué ha pasado o qué está pasando en Navarra, en el País Vasco y en Cataluña para que los resultados... Pero sí que podemos decir, hay experiencias que está muy bien escarmentar en cabeza ajena, porque como hay algunos empeñados en fracasar, pues vamos a aprender nosotros de sus fracasos, ¿no? Cuando en Cataluña descubren que están en compresión lectora entre Ceuta y Melilla, yo creo que al día siguiente se llenaron todas las consultas de los psiquiatras de Barcelona, porque era una herida narcisista fuerte. ¿Cómo se reacciona? Creando una comisión de expertos. ¡Demonios, que tú estás para gobernar! Acordaos de lo que decía Napoleón, cuando quiero que un problema no se solucione, creo una comisión de expertos. Y no, tú estás para gobernar, para tomar medidas valientes. Porque ¿qué hace la comisión de expertos? Plantear unas respuestas, unas alternativas tan caras que son inasumibles. Con lo cual no has gobernado y tampoco puedes hacer caso a la comisión de expertos. Menos mal que por medio hay elecciones anticipadas y todo el mundo está provisional. Pero tienes que asumir riesgos. Tienes que hacer y tienes que aprender del que lo hace bien. ¿Por qué Madrid está obteniendo esos resultados que, bueno, pues poco a poco, sin que haya ninguna relación directa en las comunidades españolas entre el gasto educativo y los resultados? Pero también podríamos decir, ¿por qué el País Vasco, a pesar de esos resultados que tiene en PISA, en absentismo escolar tiene unos niveles magníficos, de los mejores de la OCDE?
La FP del País Vasco es extraordinaria, extraordinaria. Podríamos decir, ver qué es lo que hacen bien unos y otros, aprender de las experiencias de los demás, siempre y cuando aquello aprendido lo puedas integrar en tu trayectoria. Tu primera obligación es tener una trayectoria, porque si estás cambiando de rumbo cada 2 por 3... Sí. Dicho de otra manera, creo que la condición para exigirles a los políticos es creer en ellos. Creo en vosotros, por lo tanto os voy a exigir. Bien, o sea, es una cuestión más... Esto me cambia un poco la visión, porque crees que tiene mucha más importancia lo autonómico que las leyes, ¿no? Que de pronto la Es que España ha dejado de tener un sistema educativo. Vale, tiene muchos. Ha dejado de tener un sistema educativo. Y la ley en sí no tiene ningún impacto. Es que, ¿recordáis aquello que decía, quién era? Que decía, hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos. Cómo desarrollar... ¿Quién era que decía eso? Romanones. Romanones decía, hagan ustedes las leyes y déjenme a mí el desarrollo de la misma ley. Se está aplicando de manera absolutamente diversa en Cataluña y en Madrid. Absolutamente diversa en Cataluña y en Madrid. A la hora de la verdad, tú estás viendo que además tenemos un sistema educativo en el que sale gratis no cumplir sentencias del Tribunal Constitucional, por ejemplo, lo cual pues te permite una flexibilidad enorme a la hora de gestionar. No tenemos un sistema educativo y cuando antes nos demos cuenta de esto, mejor. Sí que hay que poner aquí una nota a pie de página. Las 2 únicas comunidades dependientes aún del Ministerio de Educación, ¿saben ustedes cuáles son? Ceuta y Melilla. Y ahí sí que me parece que aceptamos, ¿no? ¿Por qué hemos aceptado que Ceuta y Melilla tenga esos resultados deprimentes tan terribles? Porque cada uno mira su comunidad. Y Ceuta y Melilla, que es, insisto, los 2 únicos territorios que dependen del Ministerio de Educación. Y ahí están hundidos. A lo mejor están hundidos por eso. Dime. Digo, a lo mejor están hundidos por eso, digo. No sé, a mí me duele mucho, porque no entran en los debates. Cuando se discute sobre la educación en España, nunca aparece Ceuta y Melilla, como si fuera. Es un oscuro secreto que tenemos ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues, insisto, ¿qué hacemos los demás? A ver, cuando digo que hay que analizar la realidad, hay que analizar la realidad con todos sus datos. ¿Cuáles son, a mi modo de ver, los datos más significativos en los últimos años? Primero, las familias cada vez dedican más recursos a la formación extraescolar de sus hijos. Ese es un dato extraordinariamente significativo, porque quiere decir que las familias que pueden permitírselo saben que no pueden seguir confiando exclusivamente en la escuela. Lo cual, si tú no das una educación de calidad en la escuela, las familias, insisto, que pueden permitírselo van al mercado a conseguirla. Y eso y la equidad se dan de patadas. Pero ahí lo tenemos, pero además con una diferencia muy curiosa. Las familias pobres acuden a academias y a profesores particulares para reforzar las materias escolares. Las familias ricas acuden a academias y a profesores escolares para ampliar conocimientos, para estudiar chino o para cosas que son complementarias, ¿no? Pero lo estamos viendo, año tras año se incrementa eso. Si esto es así, hay una espada de Damocles pendiente de la escuela. A ver cómo evoluciona, pero insisto, de lo que llevamos de siglo, cada año se ha incrementado el presupuesto familiar. Segundo dato muy relevante. La docencia, y esto hay que decirlo bien alto también, está dejando de ser atractiva para los jóvenes licenciados. No solamente en España, en los Países Bajos, en Francia, donde ya ha habido varios profesores muertos, en Alemania, en los países nórdicos que siempre fueron la referencia, Suecia, Noruega, Finlandia, en Islandia. En el conjunto de los países europeos eso está pasando, es decir, está dejando de ser atractiva. Segundo dato. Tercer dato. A medida
que estamos bajando los niveles de exigencia, estamos subiendo las calificaciones. Con lo cual, estamos creando una situación paradójica inflacionaria. Es real. Creo que sería suficiente con que presentásemos la realidad tal cual es a nuestros gestores educativos. Señores, esto está así. Es decir, o se toman medidas o las trayectorias, insisto, las trayectorias van como van. Por otra parte, hay que tener mucho cuidado en educación con las palabras beatas. Porque se dice, me interesa la equidad, ¿y a quién no? Me interesa la equidad, ¿no? Me interesa la equidad. Pero después ves que los elementos que realmente fomentan la inequidad no se tratan. Por ejemplo, un ejemplo muy elemental. El sobrepeso de los niños. ¿Se han dado ustedes cuenta que es mayor en las familias pobres? Pero ese sobrepeso viene acompañado de varias cosas. Primero, comen mal, la comida mediterránea o la dieta mediterránea no se les está aplicando y no están haciendo deporte. Y esa mala alimentación, acompañada de falta de deporte y falta de horas de sueño, nuestros niños duermen cada vez menos, bien pudiera ser una de las razones de esa patologización del comportamiento escolar, angustias, ansiedades, trastornos de conducta. Yo no me canso de decir lo siguiente, no sé si estarán de acuerdo, que a mí lo que más me llama la atención de todo el mundo educativo, lo que más me llama la atención con mucha diferencia, son las rodillas impolutas de nuestros niños. Son la primera generación en la historia de España que no tienen aquello que eran las costras, una encima de otra, una sangrando. Pero esas rodillas llenas de heridas eran el testimonio de que esos niños tenían infancia. Es decir, que podían vivir aventuras sin la directa supervisión de un adulto. ¿Y hacían trastadas? Claro que sí. Después tenías que justificar en casa que el roto que tenías en el pantalón, porque sí, no sé cómo, porque sí. ¿Qué hace un niño dejado a su aire? Subir a donde no tiene que subir, a lo más alto de los árboles, hacer lo que no tiene que hacer, correr por donde no tiene que correr. Pero señores, ténganlo en cuenta, la sobreprotección es una forma de maltrato y los estamos sobreprotegiendo en exceso. De verdad creo que esos datos de la realidad hay que ir planteándolos sistemáticamente, uno detrás de otro, porque atendiendo a la equidad, a lo que decíamos, esos niños mal alimentados, con faltas de sueño y además que con excesivas horas de pantalla, resulta que son los pobres, los más pobres. Si te tomas en serio la equidad, haz de ella algo más que un brindis al sol. Eso sí que hay que denunciarlo. Sí. Se me acaba de ocurrir que lo de intentar explicarle a tu madre, sobre todo a tu madre, cuando llegabas al de colegio, lo que te había pasado era un ejercicio de argumentación. Yo estoy tan contento de mi madre. Y de pensamiento. Yo estoy tan contento pensando después de la cantidad de horas de psicomotricidad que me ahorró la zapatilla de mi madre. Porque es que además tenía una puntería infalible. Yo sabía que no tenía que correr en línea recta, ¿no? Entonces ibas en zigzag, ¡pomba! Y te daba, ¿no? Siempre. Pero aquello tenía una ventaja muy notable. Hacías una trestada, venía el castigo y ya se había acabado. Y ahora, como no castigamos, todo se transforma en problemas psicológicos. Y te encuentras lo patético de esos padres súper comprensivos que cogen a su hijo que ha hecho una trastada. ¿Por qué lo has hecho, hijo? Y el niño, piensen en su propia infancia. ¿Por qué hacíamos? Pues porque lo hacían los demás. Allá iban todos, pues nosotros con ellos, claro que sí. Pero no puedes decirle a tus padres que son tan modernos, tan comprensivos, que desarrollan tanto el pensamiento crítico, que no sabes por qué. Por lo tanto, te agachas la cabeza y este niño, ¿qué le pasa? Que no nos manifiesta lo que le ocurre. El niño no manifiesta lo que le ocurre porque tiene miedo a frustrarte, a desengañarte como padre. Yo creo, todo eso que se conoce como pensamiento estratégico,
Pues es lo que haces cuando sales con tus amigos por ahí sin la supervisión de un adulto. Pero piensen ustedes, ¿de qué espacios disponen hoy los niños que no cuenten con un adulto cercano supervisando lo que están haciendo? Tengo que decir que en Alemania se han creado ya, están creciendo, parques en los que se dice, parques peligrosos. Su hijo se puede romper un brazo, puede caer aquí, puede parar. Si entra, no aceptamos reclamaciones, pero eso se puede hacer y están creciendo. Claro que te puede romper un brazo, pero un niño... Yo recuerdo con pánico cuando mi hijo y sus amigos hicieron una cabaña en un alto de un árbol con un colchón que habían encontrado en la basura, que me ahorraré los detalles de la descripción, y un día que no estaban, dije, eso no se lo podía contar a mi mujer, lo que yo vi allá en aquella cabaña que habían hecho. Pero demonios, pasar la infancia sin una cabaña en un árbol me parece un precio excesivo. Pues claro que hay riesgos, pero... Ahora, ¿qué ocurre? Miren, me enrollo, córtame todo lo que haga falta. Lectura. No sé si se han dado cuenta que en general nuestros niños leen bastante. Pero al llegar a los 11 años, los niños lo dejan en picado. No siguen leyendo. Las niñas sí, pero los niños no. Yo me planteo si una de las razones por las cuales dejan la lectura es que no encuentran personajes en la literatura que les ofrecemos en los que poder identificarse. Personajes trastos, tramposos, un Huckleberry Finn. Huckleberry Finn era un impresentable. Guillermo, ¿no? También. Sí, pero Huckleberry Finn daba mucho miedo. ¿Cómo se llamaba aquel indio que era terrible? Que lo perseguía porque lo había visto, temblabas con aquello, ¿no? Mi nieto vino un día a casa, me dice, otro libro de esos, Yayo. Entonces tú intentas siempre ponerte a favor, ¿no? de los maestros. No seas así. Pues era un libro interesante, ¿no? Ya sabes, de lo de siempre. ¿Pero qué quiere decir de lo de siempre? Ecología, feminismo, pacifismo, y me fue dando las... Y el protagonista no existía. El mensaje se había comido a la acción, pero entonces eso ya no es literatura. Es un catecismo laico. Es un catecismo laico en el que lo que es la literatura, y piensen también si esos niños que pasan a los 11 años, cuando abandonan la lectura, ¿por qué la abandonan? Mayoritariamente por las pantallas, por los juegos. ¿Por qué? Porque en esos juegos sí que encuentran protagonistas con los que identificarse. Bueno, pero no creas que las nuevas generaciones no... Hay una crisis muy grande de los videojuegos, ¿eh? De hecho, empiezan a no... Porque empieza a ser demasiado complejo para ellos. Harry Potter está bien, ¿no? A mí me parece magnífico. Sí, fue un acierto, quiero decir. A mí me parece magnífico, pero precisamente por eso, porque te encuentras, no, como los cuentos infantiles en general. Los cuentos infantiles no les negaban a los niños la experiencia de lo terrible. Porque, claro, decir, aquí mi madre era especialista contándonos historias terribles. Y recuerdo que a mi madre le encantaba tener en casa siempre un montón de sobrinos y todos dormíamos en aquella cama, las cabezas, los pies, todos mezclados allá, y mi madre contando historias que te hacían temblar. Pero hemos tenido toda nuestra vida aquel recuerdo. ¿Te acuerdas aquel cuento? ¿Cómo era? Sí, ¿qué pasaba? Y tal, pim, pam. Y ahora tenemos una literatura en la que no aparece Harry Potter, sí, clarísimamente. Sí. Aparece un protagonista del que te acordarás. Y hay un lado oscuro, un lado bueno. Entonces, ¿has llegado a entender, yo todavía no lo he conseguido, ¿vale? ¿Qué significa digitalizar la escuela? Digitalizar la escuela. Es una pregunta para hacer daño, pero... No. Lo que sí que te puedo decir es que no se ha digitalizado. Sí, eso seguro, pero ¿qué podrán querer? Mira, cuando Maragall era consejero de Educación, el hermano del que fue presidente de la Generalitat, era consejero de Educación, teníamos una buena relación. Él estaba entusiasmado porque era firme partidario de lo que entonces se llamaba el 1 por 1, de un alumno con un ordenador.
Lori, es magnífico, es maravilloso, porque ahora esos chavales tienen acceso en Internet a toda la información del mundo. Es genial, eso va a revolucionar la educación de arriba abajo, pim, pam, pam. Y me invitó al primer instituto en el que se estaba practicando eso del 1 por 1. Y él estaba entusiasmado con lo que veía. Yo me quedé al final. Dice, Lori, ¿ya tienes alguna pega que hacer? Y le digo, sí. Y dice, ¿qué ves mal? Y le digo, pues que veo mal que el maestro está detrás de los alumnos viéndoles la nuca. ¿Por qué? Porque así controla lo que ven en la pantalla. Pero una relación pedagógica que evite la relación cara a cara entre el maestro y el alumno no es una relación pedagógica sana. Hemos olvidado que la relación pedagógica esencial es la relación cara a cara. Necesita complementos. Y los ha tenido, fíjense, los ha tenido en Sumeria, las tablillas de cerámica, en Grecia y en Roma, las tablillas de cera. Un jesuita, no sé si alicantino me parece que era, Pedro de Montengón, tiene en 1810 un librito delicioso, se titula Frioleras eruditas y curiosas. Como pueden ver, eso que decía, yo me vuelvo loco buscando autores que no conoce nadie para después poder lucir, ¿no? Mira que, bueno, Pedro de Montego tiene un Eusebio que es una crítica de Rousseau, pero si te lo lees despacio, el puñetero de él está introduciendo las ideas de Rousseau en una crítica de un personaje que es Eusebio. Pues bien, este hombre, este jesuita, 1810, dice lo siguiente, es preciosa la anécdota que cuenta, dice, para captar la atención de los niños, lo mejor de todo, está pensando en niños que están comenzando a escribir, ¿no? De lo mejor de todo es coger un papel, es destraza, los que con el aceite quedan impregnados, ¿no? Coger un papel destraza, con el dedo dibujar las letras con aceite y poner una pantalla detrás. Va a iluminar el papel y los niños quedarán absolutamente encandilados mirando a la pantalla. 1810. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por las razones que sean, ese espacio cuadrado con una luz detrás, como reduce la complejidad del mundo, tiene un poder de captación enorme. Lo que ocurre es que no hemos pensado bien las cosas y vamos detrás de los acontecimientos. Las tecnologías avanzan mucho más que nuestra capacidad para pensar sus consecuencias. Pero lo que sí que se puede decir es que hoy, en una escuela supuestamente digitalizada, nuestros alumnos salen de la escuela sin saber utilizar un PowerPoint o un procesador de textos en condiciones. Algo está fallando ahí. Yo noto en las clases en grado que hay casi una relación directa, casi perfecta, entre capacidad de atención y notas. Yo noto, o sea, siempre tardo 2 o 3 semanas en saber cuáles son los alumnos con más capacidad de atención y siempre son, una vez tras otra, las mejores notas. Lo que pasa es que cuando yo se los lanzo eso a ellos, muchos de ellos les digo, oye, os están engañando, os están robando. Hay gente incluso que me dice que les gusta ser robado. Es difícil cuando tienes, claro, cuando ya tienes 18, 19, 20, ya empiezas a ser tú responsable, ya no eres víctima, ¿no? La culpa es nuestra, pero ¿cómo demonios cogemos por las solapas a la gente de 19, 20 años les decimos que despierten de una vez? Boris Vian decía que a partir de los 40 años cada uno es responsable de la cara que tiene. Y yo me lo creo totalmente. Llega un momento que... ¿Y del cerebro a partir de qué edad? Responsable, efectivamente, de todo lo que... Eso que dices de la atención. Eso que dices de la atención, yo decía, ¿qué me estás diciendo? Están haciéndome señas, no sabía si me estaban utilizando un lenguaje de eso. Y era eso, que tenga el micro... Bien, eso que dices de la atención es extraordinariamente interesante, porque visites el centro educativo que visites, tarde o temprano va a aparecer la queja de la falta de atención, o mejor aún, las dificultades de los niños para mantener la atención. Tanto es así que yo llegué a escribir una cosa que después se hizo famosa, la atención es el nuevo cociente intelectual. Yo la tengo en un PowerPoint. La atención, porque esto, claro, uno tiene siempre, y hay que relacionarse con gente que sabe mucho más que tú de determinados campos. Roberto Colom es un catedrático de Psicología Diferencial de la Autónoma de Madrid, que en estas cuestiones para mí es la persona de confianza. Oye, vayas por donde vayas, esto es una constante, la pérdida de capacidad atencional. Y me dice, pero es falso.
Los niños actuales no han perdido capacidad atencional. Digo, ¿cómo que no han perdido? ¿Todos los maestros están equivocados? Dice, estarán equivocados o no, pero cuando hacemos pruebas rigurosas tienen más capacidad para mantener la atención que la que tenían sus pares o los de su edad hace 15 o 20 años. Dije, pues entonces no entiendo nada. Entonces no entiendo nada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es decir, ¿qué es lo que pasa para que todos los maestros se quejen de lo mismo y tú me digas que tienen más capacidad atencional? Y él me decía, yo tampoco acabo de ver, pero los datos están ahí. Y no hay nada más estimulante que un problema al que no encuentras respuesta, ¿no? ¿Son niños a los que se refiere? Sí, nos estamos refiriendo a niños en edad escolar, hasta los 12... Vale. Antes, premóvil, niños premóvil. Sí, pero después se mantiene ese déficit de atención. Bueno, buscando información y tal, al final dimos con 2 estudios que después han sido replicados por otros. Efectivamente, nuestros alumnos tienen más capacidad de atención y la desarrollan en 20.000 actividades, menos en las actividades escolares. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que teniendo más capacidad de atención no la utilices en la escuela? La respuesta que daban en un estudio que me parecía muy riguroso en Estados Unidos es porque no les merece la pena poner atención en las actividades escolares, ya que saben que lo hagan como lo hagan, van a decir que está bien. Y cuando tu trabajo no tiene ninguna consecuencia, ni positiva ni negativa, entonces lo que es relevante es acabarlo pronto. Pues ahí está. Yo no digo que esto sea así. Lo que sí que digo es que me parece interesante considerar esta hipótesis. Es decir, el sistema pedagógico que tenemos, ¿es él el responsable de la falta de atención de los niños? ¿O son los niños con su falta de atención los que nos obligan a convertir a los maestros cada vez más en coach, en dinamizadores culturales? Honestamente no tengo la respuesta, pero ahí está la pregunta. Me imagino que a medida que vayan apareciendo estudios iremos perfilando, ¿no?, la respuesta. Pero eso es muy interesante. A mí me gustaría saber quién fue el primero que se le ocurrió la idea de que la educación tenía que competir con el entretenimiento. Es decir, que un profesor tenía que ser hacer sus clases. Yo sé que tú has hablado mucho sobre lo de entretenerse, divertirse. Tú sabes que San Juan la utiliza en una carta que dice, decir, no, hay que entretenerse, pero también. Platón, cuando utiliza el término paidia, está pensando también hay que jugar. Y Erasmo en un librito precioso, de Pueris, y no recuerdo lo que sigue, comenta pues eso, la importancia del juego, pero el juego es el complemento del esfuerzo. Y fíjate, eso que cuando leías a Erasmo o a Pestalozzi o a los grandes pedagogos del 18 y del 19, presentaban el juego como una actividad lúdica. Es importante que un niño se explaye para después poder mantener la atención. En los últimos años ha tenido una repercusión y una valoración muy distinta, y es la siguiente. Probablemente todos los que están ustedes aquí ahora, a pesar de tener a 2 personas tan amenas, entretenidas, divertidas y geniales como nosotros dos, más de una vez se han distraído. Y de repente han estado pensando si hacer tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla, o si mañana vamos a ir a no sé dónde, o si... Nuestra mente vaga, se va. Nuestra capacidad para mantener la atención en este sentido, por mucho que haya podido crecer, tiene límites. Nos distraemos. Todos nos distraemos. Por eso cuando le decimos a los niños, mantente atento, no les podemos pedir que estén más atentos que lo que nosotros podemos estar en una actividad. Yo creo que lo que hay que pedir, la educación de la atención básicamente es una educación de lo que yo llamo del retorno. Cuando te des cuenta que te has distraído, la capacidad de retornar a lo que estás haciendo. Porque todos, en los momentos, en cualquier momento, no sabes cómo, te vas. Esto que hasta hace
relativamente poco, se entendía también como un mal la distracción, ahora se está comenzando a ver de otra manera. Es decir, el pensamiento intelectual, riguroso, metódico, es lo que se ha dado en llamar un pensamiento convergente, que intenta seguir un método para hallar una respuesta, tiene un complemento con ese pensamiento divergente en el que te vas por las ramas. Creatividad. Pero exactamente. Sí, sí. Ese irse por las ramas es una de las fuentes de la creatividad. Sin duda. Pero hay dos tipos de divergencia. La divergencia digamos, es un tipo de atención distinta, ¿no? Donde eres capaz de elucubrar, y luego está lo que me pasa a mí muchas veces en clase, que voy recogiendo ovejas por el campo cada 3 minutos, ¿no? O sea, y no estoy hablando de 45 minutos, ¿no? En clases que son absolutamente discursivas, yo a lo mejor menciono la palabra yogur y alguien me dice, pues mi abuela hace yogur. Entonces, de pronto, cada uno se va por... Y es fascinante la capacidad que tienen, pero cada minuto y medio, 2 minutos. Y yo creo que eso sí tiene, para mí eso sí tiene una relación muy directa con los dispositivos desatencionales, que así los he llamado. Es decir, el hecho de que la edad de los 12 a los 18, 19, 20, cuando tu inteligencia se está forjando, tu madurez se está forjando, entre un elemento tan disruptivo para tu sueño, o sea, yo creo que hay dos tipos de curiosidad. Hay una curiosidad epistémica, vamos a llamarle, donde algo te hace... En volcarte en ello, y luego hay una curiosidad, digamos, diversiva, que es la que te hace scrollear en un teléfono, ¿no? San Agustín las bautiza de una manera preciosa. Habla de la estudiositas y la curiositas, ¿no? Sí, señor. Es decir, que como dos tipos de actividades distintas. A ver, yo es que estoy contento de vivir en el mundo que tenemos. Sí, yo también. Me parece maravilloso. ¿Comparado con cuál sería, no? Es que, ¿sabes? Yo creo que como herramienta peligrosa, la azada es mucho más peligrosa que un móvil. Y yo he conocido la azada en la infancia, ¿eh? Yo he conocido la azada, y cuando vas al pueblo y ves a todo el mundo, el que no está así, está asado. Y dices, somos animales tecnológicos. Mi tesis, se la resumiré mucho. Creo que las tecnologías son básicamente prótesis antropológicas que amplifican lo que somos. Sin duda. Esta es una maravillosa prótesis que me permite verlo. Esta es otra. Pero ¿Y esto? Y tanto, el libro como tecnología maravillosa. Pero después están... Cuando yo estaba escribiendo un libro sobre la familia Mercader, el Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, sobre todo de su madre, y quería visitar los archivos en Moscú de la Tercera Internacional y no había manera. Estuvieron un tiempo abiertos y ahora están cerrados a cal y canto, o estuvieron en ese momento. Y una historiadora alemana que estaba trabajando en la Tercera Internacional me dice, pero tú eres español, no has de tener problemas para entrar en los archivos de la Tercera Internacional. Y, me dirás tú, soy español, ábreme los archivos. Y dice, no te dirijas al director, dirígete a esta otra persona. Escríbele un mail largo diciendo que eres español y que te gustan López, Cervantes, Calderón, pam, pam, pam. Y tú crees y dice, pruébalo. Pues un mail larguísimo, soy español y Cervantes y Lope y Calderón y pim, pam, plum, pam, plum. No había pasado una hora cuando recibo la respuesta. Dígame usted qué desea. Quiero decir, las prótesis antropológicas están ahí, pero como no tengas algo en ti, acabarás siendo dominado por ellas. Sin duda. Acabarás siendo fagocitado por ellas. Pero si es cierta esta tesis de que amplifican lo que somos, lo que nos debe preocupar no es tanto las tecnologías que hay, sino si educamos en lo que somos. Y eso ahí es donde yo me parece que estamos fallando. Sin duda. Me parece que eso es lo que estamos fallando. Yo tengo 2 nietos. La experiencia con los 2 y las pantallas están siendo magníficas, lo cual no quiere decir que de vez en cuando no haya que dar la tabarra, pero es que creo que a los adultos nos da mucha pereza dar la tabarra. Y sin embargo estamos para eso. Hay que dar la tabarra continuamente muchas veces. En PISA, el último informe de PISA, se dice una tontería mayúscula. Se dice, los alumnos que tienen peores resultados con las pantallas son aquellos que se llevan el móvil a su dormitorio. Pero es que no te las has de llevar, eso es muy elemental. Tú no puedes, del móvil, tú no puedes dejar que el niño entre con el móvil en su dormitorio, porque pues harían lo que haríamos todos si tuviéramos el móvil, ¿no? Es decir, que tampoco hay que... Pero esa formación de lo que eres, esa generación de intereses,
A ver, si te interesa la pornografía, hoy tienes todas las posibilidades del mundo de desarrollar ese interés. Pero si te interesa, yo no sé, la poesía renacentista búlgara, que no sé si existe, tienes hoy posibilidades de estudiar búlgaro y estudiar eso, ¿no? Seamos optimistas, amemos apasionadamente el mundo tal cual es, con todas sus complejidades, con todos sus problemas, amémoslo, porque esto era un Malón, me va a permitir otro nombre pedante, Malón de Chaide, un místico navarro. Hay un vino por ahí, maravilloso, titular, que se llama Malón. ¿A que sí? Malón de Chaide, un vino, un rosado fabuloso. Somos de Navarra y la navarridad nos obliga a mantenernos fieles a la tierra. Tiene un libro, La conversión de la Magdalena, que dice: las cosas pequeñas se pueden conocer sin necesidad de amarlas, pero las cosas grandes, si no las amas, no las conoces. Eso es lo que nos pasa con el mundo, con la educación, con los alumnos. Claro que hay problemas, pero como comencemos a gesticular, creyendo que cuanto más gesticulamos, más los combatimos, me parece que erramos totalmente. Y aquí me están diciendo que callemos ya. 10 minutos para preguntar. Ah, vale. Ah, bueno, pues que pregunte la gente, ¿no? Ya han empezado. ¿Qué opina usted de las matemáticas socioafectivas? Empezamos bien. ¿Qué le hizo usted para que me trate así? Por eso es que creo que el valor de las matemáticas es exactamente el contrario. Que las matemáticas... ¡Qué gritonas que sois! Que las matemáticas nos proporcionan algo que solo ellas saben darnos, que son verdades eternas. Es decir, siendo la miseria que somos, gracias a las matemáticas conocemos verdades eternas, que están ahí y estarán siempre, que fueron verdades con Pitágoras, son verdades hoy y serán verdades aunque mañana desaparezca la humanidad. Esa capacidad, y además no solamente nos proporcionan verdades eternas, sino que nos proporcionan el lenguaje para compartirlas. Y nos proporcionan el lenguaje para compartirlas, pero para que este lenguaje sea posible ha de estar desnudo de todo elemento connotativo psicoafectivo. Ha de ser perfectamente denotativo, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que la grandeza de las matemáticas reside en no tener nada que ver con lo psicoafectivo. Pero viene lo segundo. Sí que es cierto que nosotros y ustedes en Andalucía tienen un problema con lo que se ha dado en llamar la ansiedad matemática de los niños. ¿En qué consiste la ansiedad matemática? En dar por supuesto que son tan difíciles que para qué esforzarme si no la voy a entender. Eso te lo encuentras, no solamente te lo encuentras con los niños, sino que muchas veces en casa, si el niño te va con una mala nota en historia, le dices, pero hijo, que esto es de empollar. Si te va con una mala nota en matemáticas, pues no es imposible que el padre le diga, a mí también me costaban. Si no combatimos esa ansiedad matemática, no vamos en absoluto a poder hacer realidad lo que, las STEM, con todo lo que suponen. Ahora bien, la ansiedad matemática se combaten con unas matemáticas socioafectivas o se combaten con una buena didáctica de las matemáticas que sean capaces de demostrarles a los niños que las matemáticas son un lenguaje. Y no solamente un lenguaje, es el lenguaje, lo decía Galileo en el Saggiatore, el lenguaje con el que nos habla la naturaleza. Y que ese lenguaje está accesible para todos y que se puede ir paso a paso. Ahora, necesitas probablemente una didáctica de la matemática que sea capaz de ir eso paso a paso, de tal manera. Pero, ¿por qué resulta que los niños coreanos, japoneses, chinos, no tienen este problema de ansiedad? Porque desde pequeños no se les oculta el lenguaje matemático. Piensen lo que hacemos con nuestros niños. Esto es muy, muy interesante. A los niños somos capaces de hablarles de algo tan complejo como la escala cromática, los colores.
Y le vamos diciendo que esto es rosa, pero es un rosa pálido, que esto es un verde no sé cuántos y que esto no es pim, pam, pam. Pero nadie utiliza conceptos matemáticos delante de los niños, como si pudiéramos asustarlos. ¿Por qué no introducirlos con normalidad? Hay muchas cosas que oyen y no las entienden. Tenemos un problema real como sociedad con la enseñanza de las matemáticas. A mí me parece, de todas las maneras, que no hay mayor recompensa psicoafectiva que la de ese día, que todos lo recordamos, recuérdenlo ahora, aquel día que el profesor puso un problema difícil y salimos a la pizarra, lo resolvimos y volvimos sintiendo que éramos Superman. Con qué orgullo. Eso es la matemática psicoafectiva en la que creo. Bueno, muchas gracias por vuestra exposición, porque no sé si yo he tenido un pensamiento divergente, pero me ha resultado interesantísimo. Y retomo la pregunta que le hizo el compañero respecto a la educación o la relación de la educación con la formación para las empresas. Una cosa que o por lo menos me ha parecido que preguntaba, y a su vez yo... Sí, bueno, más o menos la idea es... Tendría un pensamiento divergente. Si te contesto algo que no me has preguntado... No sí, es un aspecto, y el otro ha insistido o se ha reiterado varias veces la evaluación de PISA, ¿vale? Pero PISA se queda antes de la FP. Sí. Entonces, lo que está evaluando PISA tiene relación con la FP, con la enseñanza de FP, que creo que es una asignatura deficiente en el sistema educativo. Las dos cosas, a ver, primero, la educación en empresas. Tengo que decir, y por aquí hay alguien que no me dejaría mentir, que la primera escuela de fomento de vocaciones empresariales la diseñé yo aquí para un grupo de empresarios que me lo pidió, en Sevilla, con un método pues que lo desarrollamos y tal. Fracasó, ¿saben ustedes por qué? Porque los 4 empresarios riñeron entre ellos. Y entonces no parecía que era la mejor lección para dar... Pero en fin, estuvo un tiempo y estuvo en marcha y tal. Por educación de educación para la empresa se entienden muchas cosas. Y a veces nos complicamos la asistencia demasiado. Yo creo que hay que hacer caso, en este caso, a los que más éxito tienen, los norteamericanos. ¿Qué te dicen los norteamericanos? Te dicen, no nos importa que los chinos tengan unos resultados espectaculares. Los que quieran ganar dinero vendrán a Estados Unidos a montar una empresa. No nos importa que, te ponen una serie de ejemplos y te dicen, no nos importa, por ejemplo, que pues los resultados en matemáticas de Estados Unidos no estén a la altura, que son buenos, no estén a la altura de determinados países. Nosotros educamos en algo mucho más importante, es lo que ellos llaman los risk takers, ¿no? Personas capaces de asumir riesgos. Y eso creo que es la clave de la educación para la empresa. Más que una educación en valores empresariales, más que una educación económica, que también hay que dar una formación económica, porque si no nos engañan. Estamos haciendo operaciones económicas como si estuviéramos traduciendo del etrusco al sahili, sin entender nada, ¿no? Hay que hacerlo. Pero lo que me parece esencial, eso que los norteamericanos cuidan tanto, la capacidad de asumir riesgos. Con lo cual, tienen perfectamente tan asumido que el fracaso, cuando has asumido riesgos, no es ningún elemento de vergüenza. Para nada. Ellos además lo tienen cuantificado y consideran que es la tercera empresa la que para tener éxito has tenido que fracasar 2 veces antes. Eso me parece que es la mentalidad que hay que recuperar. Asumir la capacidad de asumir riesgos. Y quizás pudiéramos comenzar por reducir la sobreprotección. Con respecto a lo de PISA y la FP. A ver, había un psicólogo esencial en la historia de la pedagogía contemporánea, Jean Piaget, un suizo, que sostuvo que el desarrollo de la inteligencia se culminaba a los 15 años
y que a partir de los 15 años tú podías incrementar conocimientos, pero la complejidad intelectual ya no se volvía más, ya no se realizaba. Yo en la universidad he estado lo que estudié, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que ves que no es cierto. No es cierto, ¿por qué? Porque todos somos muy creativos en algún campo y muy torpes en otro. Y no existe una inteligencia general tal que nos permita ser buenos en todos los campos. De hecho, la psicología cognitiva, que para mí es la rama de la psicología más interesante de cara a la escuela, se centra muy bien en analizar las diferencias entre el aprendiz y el experto. ¿Cuál es el experto? Es aquel que es capaz de prever el problema con un golpe de vista y ya sabe la solución. Pero eso está incluso cuantificado. Son 10.000 horas de experiencia. Es decir, tú tienes... Roberto Colón, al que he nombrado antes, tiene una imagen que me gusta mucho. Dice, la inteligencia no es una fatalidad, es una goma elástica. Es decir, que tiene un coeficiente de elasticidad, no la puedes estirar todo lo que quieras, tiene unos límites que en buena parte son genéticos. Pero dentro de esos límites las puedes desarrollar. ¿Y cuál es el desarrollo? Pues aquello que te convierte en experto en un campo. Miren, una de las cosas que más me han maravillado a mí desde que me dedicaba a esto de la educación es lo que llamo la teoría Hola, de la revista Hola. Me parece que es una teoría por la que gracias a ella pasará la historia de la educación. Se la explico. ¿Son ustedes conscientes de la cantidad de bytes de información que aparecen cada semana en la revista Hola? Bien, ahora imagínense lo siguiente, que en la escuela, ¿cuándo sale el Hola? ¿El miércoles, el jueves? ¿Cuándo sale? ¿El viernes? Pues el viernes igual, el viernes. Imagínense que cada viernes les diéramos a nuestros alumnos un dossier con la información, la cantidad de información que se encuentra en la revista Hola, pero en ese dossier, y les dijéramos, tienes que saberlo todo, pero nada de métodos de estudio. Tienes que leerlo en los lugares intelectualmente más inhóspitos, en los medios de transporte, en la sala de espera, en la peluquería. Nada de subrayar, de hacer esquemas, nada de nada. Tendríamos revueltas de las familias que nos dirían, ¿estáis abusando? Perdonad, el ejemplo que voy a poner es trivial, pero me van a entender. ¿Acaso es más difícil seguir la vida amorosa de un personaje de Ana Obregón que la lista de los Reyes Godos? Lo que pasa es que tú estás metido en ese campo y acabas siendo experto. Y cuanto más experto eres en un campo, más capacidad tienes de retener lo nuevo. De nuevo la teoría Velcro. Cuanto más conocimientos previos tienes, más fácil te resulta incrementar lo nuevo. Esa es la cuestión que, para responder a tu pregunta, PISA nos dice son 15 años. A partir de los 15 años, el desarrollo de la inteligencia va a ir en diferentes direcciones y aquellas en las que vas a ir más lejos serán las de los campos en que más practicas. Es decir, lo que se llama la práctica intensiva. Hay estudios interesantísimos sobre esto y ya digo que lo tienen cuantificado. El experto se caracteriza sobre todo porque tiene 10.000 horas de actividad en un campo que es lo que le falta al aprendiz. Eso es... no tengo otra respuesta para darte, pero me parece que ahí es donde se puede aplicar las consecuencias de PISA a la FP. Muy bien. ¿Sí? No me habías dicho que hasta las 12. Gracias, pero me parece que había una pregunta por ahí. ¿La dejamos para la última? Sí, nada, la respuesta un cuarto de hora y se acaba. Bueno, ante todo, muchas gracias por compartir tu conocimiento y los datos que he mostrado antes no hacen más que afianzar la sensación que tengo de la educación aquí en Andalucía. Pero como se me da muy mal la antropología, quiero pedirle la opinión, porque ahora cada vez que salgo de Andalucía, cada vez veo más andaluces en puestos importantes y cada vez gente más relevante en cualquier parte del mundo
que son andaluces. Entonces, hay algo que no encuentro bien la relación entre los datos que has mostrado antes y la realidad que en el mundo empresarial veo. Eso le dije yo a la consejera no hace mucho, que le decía, mira, tengo una perplejidad enorme con Andalucía y es como si tuviese los andaluces todos los ingredientes para hacer una magnífica paella y escolarmente la paella no acaba de salir con los buenos ingredientes, pero sin embargo después ves que hay gente que sabe hacer esa paella con el tiempo. Es decir, que hay ese elemento de práctica intensiva que se da en Andalucía, pero que se da sin apoyarse, creo yo, tanto en la escuela como en el propio carácter de esas personas. Y ahí la escuela tiene mucho que... Y eso es lo que te estoy diciendo aquí, es una hipótesis, ¿eh? No te lo tomes... Ves esas personas con capacidad de iniciativa, con esfuerzo, con rigor. Además los ves en todos los campos, desde la literatura hasta la física, los ves en todos los campos, ¿no? Y esas personas, resulta que cuando hablas, y hay que hablar con ellos, te dicen, ese momento lo recuerdan, el que descubrieron ese campo en el que de repente el trabajo en ese campo no era en realidad un trabajo, sino una pasión. Y ahí es donde se disparan. Por eso yo les decía que no creo que haya ninguna fatalidad genética en estos datos. Ahora, si somos capaces, porque eso se da en los porcentajes, para que eso pueda tener una realidad, has de tener un background, has de tener un conocimiento mínimo, que difícilmente los van a tener los de los dos niveles inferiores. Pero ese es un tema apasionante. Yo lo que sí que os puedo decir aquí es que si fuéramos capaces de estudiar hasta qué punto tercero de primaria, los 9 años, son determinantes, podríamos ver que ahí está un punto de fractura. Yo creo que los puntos de fractura del sistema educativo andaluz son los 6 años, o los 5, los 9 años y tercero o cuarto de eso. Creo que si fuéramos capaces de invertir allá donde se dan esos puntos de fractura, nos ahorraríamos dinero después en recuperaciones y tendríamos más capacidad. A pesar de todo, os tengo que decir que mirando en el conjunto de España veo una constante, y es que las comunidades que han sabido seleccionar, o si queréis las consejerías de educación, que han sabido seleccionar a los mejores inspectores de educación, lo están haciendo bien. Y me da la sensación que la actual consejera de Educación lo está haciendo. No voy más allá, no puedo afirmar taxativamente que eso sea así, pero por algunos de los consejeros, de los inspectores que conozco que están trabajando con ella, los conozco desde hace mucho tiempo y se conocen la educación andaluza al dedillo. Por lo tanto, vamos a dar un punto para el optimismo. Pues muchas gracias.